Una agenda. A veces voy al estudio y escribo. En el suelo, ya sabes. Lo llaman Slow Hand. Dios, una leyenda viviente del rock y el blues. Y todos se vuelven para ver a esta hermosa dama. Pero detrás de la célebre carrera de Eric Clapton y su innegable genio musical, se encuentra un rastro de amargas rivalidades, críticas mordaces y legendarias disputas que han dado forma a la historia del rock en sí misma. Ha habido momentos en mi pasado en los que he pensado, bueno, tengo que dejar esto porque es solitario. Desde arrebatos de celos hasta rencores que duran décadas, las relaciones de Clapton con sus compañeros rockeros revelan a un hombre tan complejo y temperamental como sus conmovedores solos de guitarra. Hoy nos adentramos en el lado oscuro de la realeza del rock mientras enumeramos los 6 rockeros que Eric Clapton más odiaba. No es difícil, es algo que siempre he temido hacer porque no creo, que tenía un bastante... Estos no son solo desacuerdos profesionales. Estamos hablando de una animosidad genuina que resonó en estudios de grabación, lugares de conciertos y las páginas de la historia de la música. Podrías pensar que conoces a Clapton por clásicos como Layla y Tears in Heaven, pero las historias que estás a punto de escuchar cambiarán para siempre cómo ves al 3 veces miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. Layla, desde dioses de la guitarra que amenazaron su supremacía hasta compañeros de banda, estas disputas definieron carreras y cambiaron el curso del rock and roll. Así que sube el volumen y prepárate, mientras revelamos las amargas rivalidades, el drama tras bambalinas y las confrontaciones explosivas que los fanáticos más dedicados de Clapton conocen. La verdad detrás de estos campos de batalla musicales comienza ahora mismo. Número 6. Phil Collins. En el número 6 está una disputa que sorprendió al mundo de la música de los años 80, Eric Clapton contra Phil Collins. Lo que hace que esta rivalidad sea fascinante es que comenzó con los dos colaborando. Collins tocó la batería en el álbum de Clapton de 1985, Behind the Sun, e incluso produjo varias pistas, pero detrás de las sesiones se gestaba una tormenta de desacuerdos musicales. Clapton, el purista del blues, supuestamente despreciaba la dirección pop hacia la que Collins lo estaba llevando. Una dirección que Collins mismo estaba siguiendo hacia un éxito comercial masivo con Genesis y su carrera en solitario. Sentía que me estaban empaquetando. Clapton supuestamente se quejó a un amigo cercano. Phil quería convertirme en algún tipo de acto pop, y eso no es quien soy. Nunca lo fui, nunca lo seré. La tensión alcanzó su punto máximo durante el concierto Live Aid en 1985. Lo que los espectadores no vieron fueron las acaloradas discusiones detrás sobre Clapton quería el poder crudo del blues. Collins presionaba por arreglos radiales que atrajeran a la audiencia global. Los conocedores afirman que Clapton luego dijo, vendiendo mi alma. El éxito comercial vino a costa de su credibilidad en el blues. Mientras Collins surfeaba la ola del pop de los años 80 hacia el estrellato internacional, Clapton se retiró para restablecer sus fundamentos de blues. Su relación se deterioró cuando las técnicas de producción pop recibieron críticas mixtas, acusando a Clapton de abandonar sus raíces por el éxito en las listas. Lo que esta rivalidad sea tan significativa representó la clásica batalla entre el atractivo comercial y la integridad artística, continúa definiendo la industria musical hoy en día. Número 5. Ginger Baker. La explosiva relación entre Eric Clapton y el legendario baterista Ginger Baker ocupa el número 5 en nuestro conteo. Si pensabas que las separaciones de bandas eran típicamente limpias y profesionales, la saga de Cream cambiará tu opinión para siempre. Cream pudo haber sido uno de los primeros supergrupos del rock, pero la química entre Clapton y Baker fue volátil desde el primer día. Sus peleas tras bambalinas se convirtieron en leyenda del rock, con Clapton diciéndole a un roadie, o se va él o me voy yo, antes de un espectáculo. El exgerente de gira de Cream, Robert Stigwood, reveló en una entrevista, no eran solo diferencias, no soportaban estar juntos. Eric pensaba que Ginger era inestable e imposible de trabajar con él, mientras que Ginger pensaba que Eric estaba comprometiendo su sonido por comercial. La tensión llegó a su punto máximo durante su gira de despedida en 1968, donde los testigos describieron que casi no se reconocían. En el estudio de grabación, a menudo pedían grabar sus partes por separado, para evitar interactuar. Lo que hacía que este odio fuera tan intenso era que, a pesar de su animosidad personal, crearon juntos algunas de las músicas más memorables del rock. La tensión creativa produjo obras maestras, pero a costa de su relación.
Baker afirmó más tarde, Eric me tenía miedo, sabía que yo era el mejor músico. Clapton respondió de manera similar al supuestamente negarse a participar en cualquier reunión de Cream si Baker estaba involucrado, una postura que mantuvo durante décadas hasta su breve reunión en 2005, que los conocedores describieron como profesionalmente cordial en el mejor de los casos. La disputa entre Clapton y Baker representa cómo los conflictos personales pueden tanto alimentar el genio creativo como destruirlo finalmente, un patrón que hemos visto repetirse a lo largo de la historia del rock. Número 4. Frank Zappa. Deslizándose al número 4 está una disputa que enfrentó dos filosofías musicales completamente diferentes. Eric Clapton contra el genio vanguardista, Frank Zappa. Esto no era solo una antipatía personal. Fue una guerra ideológica musical en toda regla que se desarrolló en entrevistas, conciertos y notas de álbumes. Zappa, conocido por su enfoque experimental y su filo satírico, no ocultó su desdén por lo que él llamaba los predecibles solos de blues de Clapton. En una legendaria entrevista de 1978 con Rolling Stone, Zappa bromeó, Eric Clapton, Mott, es un guitarrista seguro. Toca lo mismo una y otra vez. No hay peligro, no hay riesgo, no hay arte. Clapton, furioso por estos comentarios, respondió, Frank Zappa no reconocería música real aunque lo mordiera. Todos sus experimentos son ruido que oculta su incapacidad para tocar rock and roll. La tensión alcanzó su punto máximo en el festival de 1969, donde ambos estaban actuando. Fuentes a la producción afirman que Zappa programó su set experimental justo antes de la actuación más tradicional de blues de Clapton, diciendo al personal, veamos cómo sigue eso. Veteranos de la industria recuerdan cómo Zappa solía burlarse de los solos de guitarra de Clapton durante las entrevistas, llamándolos ejercicios pentatónicos predecibles, mientras Clapton desestimaba el trabajo de Zappa como pretencioso e inaudible. Su rivalidad musical representaba una división más amplia en la música rock, los tradicionalistas contra los experimentalistas. Clapton se aferraba a la autenticidad del blues, mientras Zappa rompía barreras, lo que llevó a un desprecio mutuo que duró décadas. Incluso después de la muerte de Zappa en 1993, Clapton notablemente se negó a comentar públicamente, supuestamente diciendo a sus amigos, no tengo nada que decir sobre él que no sería inapropiado. Número 3. Keith Richards. La medalla de bronce en nuestro conteo de odios va para la infame rivalidad entre Eric Clapton y Keith Richards de los Rolling Stones. Una disputa tan personal que involucró triángulos amorosos, traición y décadas de ataques públicos. Las raíces de su animosidad se remontan al triángulo amoroso con la esposa de George Harrison, Pattie Boyd. Cuando Clapton le quitó a Pattie a Harrison, Richards condenó el acto, diciendo que era un movimiento de serpiente que mostraba el verdadero carácter de Clapton. Pero eso fue solo el comienzo. Como guitarristas, sus estilos no podrían haber sido más diferentes. Clapton, el maestro técnico del blues, supuestamente se burlaba del estilo de tocar descuidado de Richards durante las sesiones de estudio. Richards respondió llamando a Clapton aburrido y predecible en múltiples entrevistas. La disputa estalló públicamente a mediados de los años 70, cuando ambos estaban luchando contra el abuso de sustancias. Richards acusó a Clapton de esconderse detrás de la heroína mientras él enfrentaba a la industria musical, mientras que Clapton respondió que Richards tocaba los mismos 5 riffs durante 20 años. Su rivalidad se extendió a la envidia profesional. Cuando Clapton lanzó sus exitosos álbumes a finales de los 70, Richards supuestamente dijo a los miembros de la banda, cualquiera puede tocar lento. Eric simplemente no lo ha descubierto aún. Clapton se vengó negándose a aparecer en proyectos con Richards. Los conocedores de la industria revelan que incluso sus amigos planeaban eventos separados. La tensión era tal que las discográficas evitaban emparejarlos en compilaciones. Esto no era solo una rivalidad profesional, fue personal. Desde amores robados hasta filosofías musicales, Clapton y Richards representaban todo lo que el otro despreciaba en el rock and roll. Número 2. Jimmy Page se desliza al puesto número 2 en nuestro conteo, con la legendaria rivalidad de guitarras que definió una era. Eric Clapton contra Jimmy Page. Esto no era solo competencia, era una batalla por la corona del mejor guitarrista de Gran Bretaña. Su enemistad comenzó en los primeros días, cuando ambos eran músicos de sesión en Londres. Page, con sus técnicas de estudio, se burlaba del enfoque de blues de Clapton durante las sesiones de grabación, diciéndoles a los productores, Eric necesita expandir sus horizontes.
Cuando Page formó Led Zeppelin y Clapton estaba con Cream, la rivalidad explotó. Los periodistas musicales de la época describieron cómo Clapton hervía en privado cada vez que se elogiaban las habilidades técnicas de Page. Un ingeniero de estudio recuerda a Clapton diciendo: "Jimmy se esconde detrás de trucos de estudio. Vamos a ver si toca eso en vivo". La tensión alcanzó su punto máximo en los festivales. La presencia de Page contrastaba con el purismo del blues de Clapton. La prensa avivó el fuego comparándolos, con Clapton negándose a leer artículos sobre Page. Paul Samuel Smith reveló: Eric no podía soportar que Jimmy tomara los Yardbirds e hiciera algo más grande. Eso lo consumía. Lo que hizo que esta disputa fuera particularmente amarga fue cómo Page parecía superar a Clapton tanto comercial como artísticamente. Las innovaciones de Led Zeppelin eclipsaron el trabajo de Clapton, llevando a lo que los conocedores llamaron un complejo de inferioridad que duró décadas. Incluso en entrevistas décadas después, Clapton denigraba sutilmente el estilo de tocar de Page, mientras que Page desestimaba a Clapton como atrapado en el pasado. Su rivalidad representaba el conflicto clásico entre el dominio técnico y la innovación comercial. Número 1. Jimi Hendrix. Y encabezando nuestra cuenta regresiva en el número 1 está la disputa de guitarra más legendaria en la historia del rock: Eric Clapton contra Jimi Hendrix. Esto no era solo odio. Fue una crisis de identidad que sacudió a Clapton hasta lo más profundo. Todo comenzó en 1966, cuando Clapton era conocido como Dios entre los guitarristas británicos. Luego Hendrix llegó a Londres y todo cambió. Clapton asistió al primer show de Hendrix en Londres y supuestamente quedó devastado. Testigos informan haberlo visto salir del lugar con el rostro pálido, murmurando: "Se acabó. Estoy acabado". La famosa sesión de improvisación en un club de Londres en octubre de 1966 se convirtió en material de leyenda. Mientras Hendrix destruía el escenario con técnicas innovadoras que Clapton nunca había visto, Clapton supuestamente dijo: "Nunca me dijiste que era tan condenadamente bueno", antes de salir del escenario en lo que parecía ser una mezcla de admiración y derrota. Desde esa noche, la relación de Clapton con Hendrix se caracterizó por una profunda envidia profesional. Pete Townshend recuerda: Eric no podía soportar que le quitaran su trono. Pasó de ser slow hand a second hand de la noche a la mañana. Clapton evitaba conciertos y cambiaba de estación cuando sonaba Hendrix. Admitía que Hendrix arruinó la guitarra al expandir posibilidades dramáticamente. Glyn Johns recuerda: Eric estaba obsesionado con Hendrix. Estudiaba sus técnicas, las criticaba públicamente, pero en privado las incorporaba en su estilo. Hendrix murió en 1970. Clapton no comentó públicamente, pero luego admitió sentir alivio, revelando sentimientos complejos. No era solo rivalidad profesional. Era destronamiento de un dios de la guitarra por quien reescribió las reglas. El odio de Clapton hacia Hendrix enmascaraba admiración y el doloroso reconocimiento de ser superado. Y ahí lo tienen, los 6 principales rockeros que Eric Clapton no podía soportar. Desde rivalidades entre dioses hasta batallas de ideas, estas disputas nos muestran que a veces la mejor música surge de los conflictos personales intensos. Estas relaciones no eran solo dramas, moldearon el curso del rock and roll, impulsaron la evolución musical y crearon algunas de las tensiones creativas más explosivas en la historia de la música. Ya fuera el revolucionario estilo de Hendrix o sus amargas batallas con sus compañeros de banda que alimentaron algunas de las músicas más apasionadas de Cream, el odio y la rivalidad lo seguían. ¿Qué piensas sobre estas rivalidades controvertidas? ¿Alguna de estas disputas te sorprendió? Déjanos saber cuál rivalidad rockera fue más impactante y comparte tus historias si escuchaste una anécdota sorprendente sobre la difícil personalidad de Clapton. Si disfrutaste de esta inmersión en el drama del rock and roll, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias tras bambalinas y rivalidades legendarias. No olvides activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otro episodio.